Hola, ¿cómo están? Hermoso seguir compartiendo teatro con ustedes. El teatro es con el otro, es pasión, nos pone alas. Nuestra imaginación estalla y nos lleva a universos sorprendentes. Para los que no me conocen, soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga y directora. Los invito a construir poética juntos. Nos ponemos los cinturones y a la cuenta de 3 emprendemos vuelo. A la 1, a las 2 y a las... Hola, buenas tardes, viva el teatro siempre, y estoy feliz, muy, porque acá está Luis Campos, actorazo, nominado, premiado, entrenado, subió las escaleras conmigo. Ay, Mauricio, los tenés cortitos, y no se agitó para nada. Hola, ¿cómo estás, Luis? Bien, muy bien, contento de estar aquí, de haber hecho los 4 pisos sin desmayarme, pero muy bien. Muchas bien. gracias. Contento, y un saludo a toda la gente que te escucha. Bueno, la vis cómica, que ya la vi 4 veces, la voy a seguir viendo, es una maravilla. Y aquí también está Roberto Peloni, que te agradezco enormemente. ¿Qué decir del camino de este señor que, bueno, brilla, que en el brote está de boca en boca? Benito es hermosísimo espectáculo. Hola, ¿cómo te va? Muy bien, gracias Gaby por la invitación y bueno, feliz de compartir acá esta mediodía pasado con estos compañeros hermosos. Sí, cuánto talento que hay. Acá voy a salir flotando porque está Tomás también, Tomás Massariche, ¿dije bien? Tomás Massariche, exactamente. Bueno, actor, director, dramaturgo, y lo descubrí gracias a Alejandro Tantanian, un talentazo joven. Hola, ¿cómo te va, Tomás? Bien, muy bien. Enaltecido de estar acá al lado de estos monstruos del teatro, la verdad, para mí, que tengo por ahí una carrera más corta, nada, muy contento. Un camino enorme. Breve enciclopedia sobre la amistad en el espacio Planta Inclán, que queda Inclán 2661, los jueves a las 21, no se la pueden perder ni desmayados. Bueno, es una maravilla. Luis, vamos a hablar de muchas cosas, pero ¿cómo era eso en tu casa, en la infancia, cuando eras niño? Los postres que hacía tu abuela con oporto, azúcar, oporto, azúcar y huevo. Y sí, se hacía como una especie de zamballón o algo, ¿no? Algo por el estilo. Sí, sí, porque poquito? claro, la parte de mi familia española era muy de tomar oporto y esas bebidas. Y generalmente se mezclaban con azúcar y con huevo, y bueno, los chicos, imagínate, eran regoloso, nos encantaba. Y aparte era una época que no había tanta mambo con que un niño tomara un poquito de alcohol. A veces hasta no se Tomabas con soda, vos, me parece. Bueno, no, el vino sí. ¿De dónde sacaste todo esto? Acá hay un trabajo de inteligencia. Hiciste una investigación. ¿Ah? Está bien. Bueno. ¿Y cómo era esa casa y cómo te acercaste al mundo del teatro? Bueno. Y mirá, yo vivía a 20 metros de un importante teatro de Buenos Aires, que desgraciadamente los fascistas quemaron, que se llamaba el Teatro Argentino. Estaba en la calle Bartolomé Mitre, entre Uruguay y Paraná. O sea, yo nací en este barrio, soy de este barrio. Y entonces, como estaba el teatro a 20 metros, me colaba en ese teatro a jugar. De chico, muy de chico, con mis amigos. Mis amigos querían jugar al fútbol y yo jugaba las películas que veía, por ejemplo, Amor sin barreras, esas cosas, y yo les marcaba coreografías. Jugaba con eso, pero también
tenía amistad con la gente del teatro, me conocían a mi familia, y entonces vi ahí, pero qué sé yo, ¿cómo te puedo decir? Halcón cuando era joven, Inda Ledesma dirigiéndolo, Ernesto Bianco, eran actores que hacían compañía y hacían grandes obras, desde George Bernard Shaw hasta Israfel, por ejemplo, hablando de Israfel. Sí, hablando de ahí vi Israfel por primera vez. Mirá. Con Halcón, exacto. Lo dirigía Inda Ledesma. Bueno, o sea que ya había ahí como un amor, un cariño, ¿no? Después, desgraciadamente, cuando estaban por estrenar Jesucristo Superstar, cayeron unos fascistas que nunca faltan, y lo incendiaron el teatro, y ese teatro desapareció. Ahora se construyó un edificio, pero el teatro no volvió a aparecer. Es una pena porque hay una ley que dice que donde había un teatro, pero claro, estuvo 40 años vacío, siendo un baldío. O sea que eso fue, digamos, ya el bicho, ¿no? Porque es decir, los juegos de chico, que para mí sigue siendo un juego el teatro, ¿no? Por más que uno haya aprendido todas las técnicas que hay que aprender para poder trabajar en Buenos Aires, porque hay tantas direcciones distintas, más allá de todas las técnicas y escuelas que uno haya aprendido, para mí sigue siendo un juego. Y era un juego porque yo tenía acceso al escenario a la tarde, qué sé yo, me colaba, hasta el hijo del cuidador del teatro era compañerito mío del colegio. Y después de adolescente tuve eso, que vi a estos monstruos ya trabajando. Y bueno, y el hecho era averiguar por dónde se empezaba, hasta que, bueno, entré en un grupo, ahí, al principio en un grupo, con unos maestros muy, muy interesantes, pero después, bueno, metí en lo que se llamaba el conservatorio, que ahora la facultad de la UNA, y ya no paré más, digamos. Empecé a trabajar desde muy joven, o sea. Y transitaste también la tele y el cine, pero te quedaste con... La tele y el cine hice, sí, pero digamos que no fue lugares donde desarrollé más mi trayectoria. Carrera no me gusta la palabra. Camino, viaje. Sí, mi camino. O sea, hubo años que trabajé en la televisión. La verdad no me gustó mucho nunca trabajar en televisión porque me era hostil. Siempre me resultó hostil, tal vez por mi timidez, no le voy a echar la culpa a nadie. Pero de todas maneras, cuando estaba en determinada edad, me llamaron muchas veces. Trabajé en muchos unitarios, en teatro. Se hacía teatro por televisión en esa época. Había un programa que se llamaba Teatro como en el Teatro, otro que se llamaba Teatro Clásico en Canal 7. Entonces, bueno, fui haciendo varias cosas, y después en la época de los 90, por ahí, empecé a tener hijos. Y cuando empecé a tener hijos, empecé a decir que sí. Entonces, ahí trabajé, te puedo nombrar, no me viene al caso ahora, pero casi todos los unitarios de Canal 13, Canal 11, porque producían los canales. Claro. En casi todos trabajé, Había a veces ficción. Una vez, a veces... Había ficción. Había ficción, y los unitarios eran buenos porque se hacían una vez por semana, pero vos ensayabas, tenías varios días de trabajo, digamos, ¿no? Y después, bueno, más adelante sí hice algunas series que me contrataron por 3 meses, pero no fueron la mayoría. Entonces yo era un obcecado que decía, yo me voy a ganar la vida con el teatro. Y todos me decían, vos estás loco. No es por ahí el asunto. Te has movido como pez en el agua, una frase un poco hecha en el Cervantes y en el San Martín. Bueno, eso me ayudó, porque si no, me tendría que haber dedicado a la docencia solamente, que lo hice un tiempo, pero no era mi vocación. Porque muchos gente de teatro sobreviven más gracias a la docencia que al trabajo en cooperativa. Pero tuve la suerte de que, bueno, enganché una serie, aparte de hacer teatro independiente, porque fue a fuerza de estar. Yo hice muchísimas, hacía 3 obras o 4 por año, pero de varios días a la semana. Ahora, digamos, se hacen un día, pero y el San Martín
hice por lo menos 25 temporadas, fácil. Qué bueno. Años, sí. Y en el Cervantes otras 15. O sea que ahí ya te digo que había una base con la cual uno, cuando te hacían un contrato, dividías por 2. Entonces te hacían un contrato por 6 meses y yo dividía por 2. Y hacía las entonces, después, si la obra seguía porque era un éxito o se reponía, venía de regalo para crecer. Pero si no, era la forma. Mi mujer era docente y docente en los 90 era terrible. Después ella ocupó puestos más importantes y bueno, tuvo otro sueldo. Pero en su momento yo actuaba y empezamos a tener hijos, dije, voy preso. Pero la verdad que me salvó el teatro oficial y también algunos éxitos del teatro independiente. Y después muy pocos teatro comercial, pero hice también. Sí, no te faltó nada. No. ¿Sabes, Roberto, que escuché a Cartuni y me pareció maravilloso decir esto, ¿no? Bueno, lo que tristemente antes los artistas nos consideraban los actores un poco brujos porque no se entendía ese milagro de la ausencia, desde una ausencia como aparecía la presencia. Eso que te pasa en el brote y es una maravilla, que empiezan a aparecer en vos, en ese cuerpo, esos personajes. Bueno, contá un poquito de qué va, porque lo vas a decir mucho mejor que yo, y fue un proceso maravilloso. No por nada, justo los que están aquí con la vis cómica, breve enciclopedia de la amistad y el brote son procesos de exploración, de investigación, de no estar apurados para estrenar, bueno, y los resultados los vemos. Bueno, con el brote pasó un poco eso, con Emiliano Dionisi, que es el autor y el director. Habíamos trabajado anteriormente, hicimos Cyrano de más acá en el Cervantes, y luego una versión de Huesito Caracú en el Picadero, y en pandemia hicimos como un streaming para despuntar un poco el vicio, digamos, y para no volverse más loco de lo que ya todo proponía. Siempre fue, la verdad, que el encuentro con Emi siempre muy enriquecedor y muy feliz y con miradas parecidas y que nos nutrimos. Y veníamos con ganas de hacer, yo quería volver a hacer un unipersonal, que era lo que había indagado un poquito en la pandemia, y había hecho otro unipersonal en el Maipo, por una idea de Lino Patalano, pero tenía más que ver con algo más de galería de personajes, algo más en la línea de Gasalla, que era para mí el uno en eso, y que fue por donde entró de alguna manera el teatro en mi casa de chico. Y bueno, casi compramos una obra extranjera para hacer una adaptación de algo, pero había que adaptarla mucho. ¿Qué obra? La tengo ahí en carpeta porque no en algún nada. momento quizá es un musical de Londres. Así no la compra nadie. Así no la compra nadie. Muy bien. Nadie le robe. Igual es algo muy que encontré de casualidad, me conecté con el autor y demás, pero bueno. No es casual, ya va a aparecer. No, cuando sea el momento lo vas a hacer. Y bueno, cuestiones que había que adaptarla mucho, claramente. Y Emiliano escribió esta obra, creo que también con el deseo de ponerse también, era un desafío también como dramaturgo y como director, y bueno, y la propuesta fue comenzar sin fecha de estreno y sin apuros, digamos. Hicieron ¿no? ensayos abiertos también. A los 6 meses empezamos a mostrar un poco el material como para entender, porque ahí realmente hacíamos, digamos, ahora en la puesta definitiva, digamos, con las luces definitivas, los pocos elementos de utilería que están, ayuda a contar mejor, pero al principio era una silla y yo, y el espectáculo duraba 2 horas, claro. Porque hasta que fuimos después, luego quitamos 2 escenas que estaban como, tampoco queríamos ni recortar antes, queríamos que lleve el proceso natural y que diga, bueno, si no ahora está, elegimos, tomamos decisiones. Hay que sentirlo bien, o sea, sin el apuro de que el teatro comercial siempre, digamos, es eso, el primer sentido es comercial. El oficial, claro. Bueno, a veces el oficial lo tenés que esperar vos porque se retrasa por la escenografía. O como Mauricio, que con la vis cómica ya empezó los ensayos antes en su estudio. Bueno, claro, y sí, porque meses, sí. Si no, después... es como decir, cocina un asado en 15 minutos. Claro.
Y para que salga en 15 minutos tenés que tener algo medio marcado, y si no, porque si no lo quemás. Claro. Y pasa un poco No, y eso. sí, tiene la problemática que aparte te piden, antes de que empieces a ensayar, el vestuario, la escenografía Sí. y todo. ¿Y qué ves el vestuario de mi personaje cómo es? ¿No? ¿Qué Eso, sabías vos? claro. Eso necesita un proceso, porque Claro. tienen que presentar los bocetos antes y ya, como si después te lo dieran a tiempo, no te lo dan a tiempo, Claro. siempre se atrasa después. Pero de todas maneras vos tenés que presentar, eso es un error de esos teatros. Claro, que, son como dirás, Claro. ahí la creatividad acechada por el orden y por a veces la burocracia, bueno, y también por la vida misma, ¿no? Pero bueno, fue ese proceso de, bueno, estar yo solo con lo menos posible, haciendo muchos personajes. Ese menos es más ahí. Que Siempre era va, parte pero ahí- de... Emiliano también la escribió con ese concepto, ¿no? De pensar en una representación sin ayuda, digamos, con Despojada. cambios, despojada y mostrando el truco. Es como Eso es maravilloso, ¿no? Lo de los espectadores que somos activos, que no paramos, que completamos con nuestra propia imaginación, que espiamos. Pero contá tu trabajo, llegar a ese personaje, porque es un viaje psíquico que hace Beto. Contá quién es Beto, contá un poquito Bueno, la historia. mi que personaje Beto es el actor de una compañía de teatro de repertorio, pero que siempre le toca a los personajes más chicos, ¿no? Como le toca, la mesa está servida, digamos, y él es un actor muy dedicado, muy trabajador, y de alguna manera siente injusticia porque los personajes protagónicos se los dan a lo que él considera que no le tendrían que dar, y que la repartija está mal, y la inexperiencia, y bueno, entonces empieza de a poco a perder un poco el límite entre la realidad y la ficción, y bueno, y en esas representaciones que se van haciendo en las distintas funciones, porque van haciendo distintos espectáculos, algo de esas escenas empieza a servir para expresar lo que él está sintiendo realmente, y bueno, y la cosa se empieza a ir de las manos. ¿Cómo desde vos, bueno, con el acompañamiento de Emiliano, que es un genio también, cómo fue eso transitar? Tenés que tener una concentración, un trabajo corporal enorme, porque haces clásicos, tus compañeros. A ver, habla un poquito de eso. Es como, claro, es una mamushka teatral, porque yo tengo que interpretar a mis compañeros de la compañía, al director, y después los roles que van haciendo, porque van haciendo varios roles, entonces es mi compañero haciendo y bueno, y ahí se va, de verdad que está tan increíblemente escrita, porque esto es, digo, no puede ser el mejor actor del mundo, pero si no tenés un texto, como Claro. cuando el texto está y cuando... ¿Cómo se nota cuando los actores están luchando con el texto? Y sí, muchas veces uno inventa y la sigue buscando en vivo, a ver por dónde es más físico, no, es menos. Bueno, pero acá por suerte, bueno, tener un autor siempre es... Claro. Vamos a seguir, por supuesto, con el brote, pero antes de pasar a Tomás, recordábamos a decir varias veces los horarios, los días. Sí, el brote, bueno, estamos en el Teatro del Pueblo, los domingos, los lunes y los jueves. La Valle 3636. La Valle y Bulnes, muy bien. Ahí. Los horarios, los domingos. Domingos a las 20 y lunes y jueves 21 horas. Sí, y métanse en Alternativa Teatral porque está todo lleno, lleno, lleno. Lo mismo pasa con la Vis Cómica, que tienen ya agotados hasta septiembre, ¿no? Así que estén atentos. Tomás, contanos un poco, que, bueno, te vuelvo a felicitar. Es hermoso lo que hacen. Y, no sé, te lo iba a preguntar fuera del aire y ahora me atrevo y te pregunto acá. A mí ya cuando empezaste, porque actuás, dirigís, y en la obra hiciste la dramaturgia, cuando empezaste ese primer texto, que nos lo decís al público, ya ahí me desmayé. Dije, esto va a ser hermoso. ¿Te animás a decir algo de eso? Algo del ¿Cómo texto. arrancás? Se los cuento, porque es el mismo tono que estoy hablando ahora, que es realmente que yo cuando iba al teatro con mi papá, algo que pasaba es que él siempre que salíamos y decía no entendí. Por ahí le gustaba y decía me gustó, pero no entendí, y si no le gustaba decía no me gustó, y encima no entendí. Entonces a mí me pasaba mucho, nosotros
A mí siempre me gustó particularmente el teatro. En un momento entré más por un lado de no tan tradicional del teatro, digamos, y estrenaba las primeras obras y incluso ensayándolas o haciéndolas me pasaba eso, que se me venía como la voz ni siquiera voy a decir, en la obra está como ficcionalizado, como que es con mi papá, pero también de amigos que por ahí iban al teatro. Yo pensaba, si tengo un amigo mirando esto, estaría así, mirándola de forma lejana, digamos, no entendiéndola. Así que bueno, de ahí es que sale el dispositivo que yo estoy explicando en la obra, todo lo que no se entienda. Un poco parodiando varias cosas, un poco también con humor, y también un poco porque la obra se llama Breve Enciclopedia sobre la Amistad, y otra cosa que me venía pasando al componer obras, no tanto cuando estaba dirigiendo, no tanto cuando dirigía, sino cuando participaba de procesos creativos, es que las obras a veces se ven muy limitadas por el recurso narrativo. O sea, esto no lo podemos hacer porque no tiene nada que ver con la historia. Esto no lo podemos hacer porque no entra. Esto no se puede hacer porque... Entonces acá, al estar investigando la amistad en varios aspectos, en varios puntos de vista y de varios lugares, pensaba, bueno, ¿cómo puedo ser amistoso con esas ocurrencias que uno siempre quiere hacer en las obras y no puede? Como lo contrario Claro, como que las ocurrencias sucedan, que no sea una ocurrencia porque sí, que suceda. Algo como de la persona que no sé, algo como del orden del capricho, quizás decir, bueno, también vamos a ser amistosos con esas y con esos elementos, sobre todo porque nuestro proceso fue largo. Yo tenía un texto original, pero empezamos a investigar mucho y el equipo que convocamos fue como muy interdisciplinar, y todos tenían como venían de diferentes lenguajes y se empezaban a generar cosas y a generar trabajo y a generar material que era muy interesante, pero que no tenía que ver con la historia. Entonces ahí en ese enlace estaba como un poco lo amistoso en un sentido expandido, como de, bueno, ¿cómo podemos ser amistosos con estos materiales que se van a quedar afuera? Un poco como, no sé, por así decir, viste, como cuando invitas a alguien que sabes que no tiene nada tanto que ver con un grupo de amigos, pero le decís, vení, sumate, hacete amigo. Un poco lo mismo con los recursos escénicos, que creo que es un poco lo que se termina viendo en la obra, que es como algo medio ecléctico. Por supuesto que vamos a recontra seguir con tu obra, pero ya que hablaste tanto del equipo, nombralo, porque no quiero que nos olvidemos todo el grupete. Sí, los intérpretes son Max Swen, Felipe Sade, Maga Clavijo y Cassandra Velázquez. Es el equipo de intérpretes, y está Milagro de Catamarca, que es ahora el asistente de dirección, y bueno, mi hermana Victoria Mazariche, que participa más en la comunicación, que es un punto que en este proyecto en particular, ella al ser es como comunicadora, pero intentamos también que sea como parte del dispositivo de la obra, la propia comunicación también. Mientras prepara el tema de la Radano, que me parece que para estos tiempos que estamos viviendo, viene muy bien, y esta versión me gusta mucho. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar, ay, de serpientes sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mato y aparece una mayor. Con mucho más infierno en digestión. Lo quemo en su boca, me trata de tragar, pero se atona con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi piel.
mayor. Con mucho más infierno en mi gestión. Hasta el fin me engulle y mientras por su esófago paseo voy pensando en qué vendrá, pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. La mato y aparece una mayor. Con mucho más infierno en digestión. Hay quienes luchan un día y son buenos. Hay quienes luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan todos los días. Esos son las imprescindibles. Gracias, Ale, por todas las mujeres. Quiero que cuentes un poquito, Roberto, por qué, bueno, yo lo viví, pero cómo empatiza el público, no solo por lo que puede imaginar y completar, sino por esto que todos en algún momento sentimos que no estamos en el lugar que tenemos que contar, y eso le pasa a Beto. Bueno, teníamos de hecho miedo con Emiliano al comienzo de que quede muy en el mundillo, como de que solo la gente que estuviera del palo del teatro fuera quien se la pasara muy bien. Pero bueno, en las primeras estas experiencias abiertas que hicimos, donde empezamos a mostrar el material, nos demostró todo lo contrario, porque tuvimos un público muy, muy diverso. Y bueno, después entendimos que la sensación de injusticia la sentimos cuando pisamos la vereda, cuando prendemos la tele, cuando vemos, o sea, en todo momento. Y la sensación de no estar en el lugar que uno merece y demás, es algo absolutamente humano y que pasa en el teatro, en cualquier lugar de trabajo o aspiracional, o en el barrio, en el estatus de un barrio, de un grupo de amigos, de amigas. Así que realmente logró trascender y bueno, y la gente realmente termina teniendo mucha empatía con el personaje. Y era vital, porque si no sería insoportable, o sería tipo un mal llevado, y decir, pero nosotros necesitamos poner a Beto en un lugar de lo que me pasó cuando leí la obra. Yo leía la obra, se la leía a Jessica, mi novia, que es actriz también, Jessica Buchaín, y se lo leí en el medio, la iba persiguiendo mientras íbamos haciendo las cosas de la casa, yo iba leyendo. Y me acuerdo que en un momento... ¿Y el perro y el gato iban atrás? También, sí, la bambina y la Rita, y en un momento me dice... ¡Tiene razón! Me dijo, le salió del alma. Me dijo, pero tiene razón. Y ahí fue como, porque además claro. Era un momento... Sucedió La lectura. Me pasaba a mí cuando lo leía que me reía solo, iba en el subte, en todos lados leyendo, y me daban ataques de risa, y dije, bueno... contra lo que se siente, no. Claro. Bueno, está hermosamente escrito, y bueno, y la gente medio que me dice a la salida, ay, ¿te estás bien? ¿Viste? Como que le agarra a veces la gente. Nombrar todo el elenco, así. Bueno, el elenco, el equipo el equipo, quise decir. El equipo, bueno, está Sebastián Escurra, claro. en la producción artística, que además es productor de la compañía Criolla, Emiliano Dionisi, como autor y director, y Juanjo Baroselli, que es el asistente que tira todos los go, los cue perfectos. ¿Y las luces?
Las luces las diseñó Añez Lo Supone. Y, que son un personaje esas luces. Hermosísimas. Era un aspecto muy importante que queríamos en la obra, digamos, que la luz sea una luz muy precisa y que cuente, y la escenografía de Micaela Slade también, que lograron armar. Martín Rodríguez, la música, en la edición de la música usamos unas música que ya existía, pero se le hizo un tratamiento que está bárbaro. Qué bueno. La Vis Cómica va los martes a las 20 horas en el CCC. Les contamos que mañana no va a haber función porque hay un ciclo especial de poesía, que ahí estaremos. Recuerden que por Alternativa Teatral pueden conseguir las entradas, martes 20 horas. No se cuelguen porque están agotadas hasta septiembre, así que ya pueden comprar para los martes que se han empezado a abrir, la vez a venta. Y como dice Mauricio, ustedes 4, que ahora vas a nombrar porfi al elenco, tienen 100 años de experiencia. 150, dijo. 150 años de experiencia. Se quedó corto. Bueno, así que bueno, contá. Sí, bueno, toda gente, aparte muy talentosa, con mucha experiencia. La Galazzi, Horacio Roca, el gran Cutuli. Sí. Y bueno, yo tengo lo mío. ¿Qué es eso? No, sí, sumamos mucha experiencia. Creo que son textos que escribe Mauricio que requieren actores, digamos, que hayamos trabajado mucho con la palabra, no solo con el cuerpo en el teatro, porque viste vos, venimos de épocas en que hubo muchas discusiones al respecto. Bueno, todos, digamos, tenemos experiencia en decir texto, y como él escribe con una musicalidad, hay música en su... Sí, entonces, y bueno, todas las obras tienen su música, su ritmo propio. Y después, bueno... Contá de qué va la obra para los que... Sí. Bueno, es una compañía, también tiene lo teatral, creo que acá coincidimos 3 cuestiones de teatro dentro del teatro, que ahora ahí hay más obras. Es un tema que hace años estaba prohibido, te decían, no, el teatro, hablar del teatro en el teatro, no, hace 20 años te digo esto, ahora por suerte se abrió porque si está prohibido había gente que lo hacía en su momento, ¿no? Y había gente que lo hacía. Mirá, es una compañía de teatro española que viene de España en la época de la colonia, o sea que no tenemos una fecha fija, pero digamos al 1700, ese siglo, y cae en Buenos Aires, un Buenos Aires de barro, de contrabando, de corrupción, sí, claro. Igual me parece a mí. Y bueno, yo creo que es eso lo que siempre digo, la Vis Cómica te garantiza divertirte, pero aparte de divertirte, sí, hay un plus. El plus es que están nuestros orígenes ahí, qué sé yo. El abuso de poder, algo, ¿no? El personaje. El abuso del poder, la lucha por el poder, lo mefistofélico también del personaje de Angulo que hace Horacio Roca, para llegar a un puesto de poder, ¿no? Y bueno, el sufrimiento de estos tipos, y lo interesante es que Cartoon toma a un perro del diálogo de los perros de Cervantes, que es el perro Berganza, que es algo muy gracioso que escribió Cervantes, donde los perros critican a los amos o algo. Bueno, y lo toma como conductor de la obra. Y que también está en el Quijote el personaje. En el Quijote está Angulo, la compañía de Angulo. En un momento dado se cruzan, sí, en un capítulo Sancho Panza y Don Quijote con una compañía muy loca que pasan con un carromato. Bueno, podría ser esa compañía, digamos. Y bueno, a partir del que va marcando el libreto, diría, ¿no? Porque también está el autor, acá está el capo cómico, está la esposa del capo cómico, que aparte es la costurera, la tienen para todo servicio, y el autor, que es el personaje que hago yo. ¿Cómo dice el autor? ¿Cómo dice más de una vez? Decilo. ¿Se puede decir todo? Sí, decir todo, y yo me siento muy identificada. Y él ruega, pobrecito, dice, estrenar, hijos de puta, estrenar. Lo único que ansía en la vida un poeta es estrenar. Bueno, Mauricio, que ha sido
Cartoon un escritor exitoso desde que se inició, sufría esto hasta el punto que se puso a dirigir sus obras y ha tenido un éxito bárbaro porque Monti le decía ahora así soy, claro. Ahora se entienden tus obras, horas que las dirigís vos. Sí, no, pero igual a él ya le habían hecho obras en el San Martín, le habían hecho, tuvo éxitos muy grandes. Lo dirigía Jaime Kogan muchas de sus obras, varias, o sea que era un autor, pero de todas maneras escribía y no todos los directores le agarraban las cosas. Y cuando se puso a dirigir, aparte también por lo que vos decís, que la interpretación que él mismo hace de su texto, que eso era otra cosa prohibida, que había mucha gente que tenía el prejuicio de decir, no, que dirija el autor, no, debe ser la mirada de otro, que... Nada, no hay nada reglado que sea un tajante, puede ser o no puede ser, según cómo salga. Es increíble el uso del lenguaje. Él ha creado un nivel de lengua que no quiso hacerlo españolizado, pero sí. Bueno, contá un poquito acerca de ese proceso de búsqueda del decir, ponerse ese texto en el cuerpo, porque sabemos que un texto es en el cuerpo del actor. Y sí, bueno, él por eso pide mucho trabajo, él necesita trabajar mucho. Él dice que es porque él no es un director, sino un escritor que escribe, pero yo creo que él dirige muy bien. Porque sabe pedir, sabe rechazar, sabe acotar, y bueno, una comprensión del texto mejor que el que la escribió no hay, y acepta formas de decir, porque a veces una frase dicha por un actor o dicha por otro, nosotros hemos tenido un reemplazo, y el personaje no es que es un calco del que primero que lo hizo. Horacio Roca reemplazó a Mario Alarcón y sin embargo ha hecho otra forma de interpretación, otra forma de encarar y de decir los textos, tan rica como la de Mario, y son distintas, pero son lo mismo. Claro. Entonces eso es bárbaro. Y nosotros probamos mucho. Yo personalmente... me salió esto de mi juego de chico, que no siempre en todas las obras lo puedo hacer, pero acá me salió eso. A mí me iban compañeros a vernos en la Cunilca Manellas, en el San Martín, también y me decían, me preguntaba, ¿cuándo entra Luis? Y después dice, no, pero si son 4. Entonces es ese. Claro, quiere decir que el juego que yo me propuse, aparte yo venía de una enfermedad, el proceso fue muy, muy especial, que creo que el otro día en una nota él lo decía. Decilo de la voz que lo usaste, que tuvo que ver con eso. Bueno, sí, claro. Bueno, yo me habían operado el corazón cuando estaba por estrenar El Cartógrafo, en esa misma sala antes, y no pude estrenar y ya tenía que empezar a ensayar con Cartoon, me bancó, me esperó, bueno, me abrí una operación a corazón abierto, qué sé yo, que cuando tengo esta voz es mía, natural, pero cuando salí de esa operación mi voz era esa. No podía, bueno, tuve que recomponer todo de nuevo, y los primeros ensayos todavía estaban, o sea, y de pronto dije, qué interesante este tipo, porque le encaja una vulnerabilidad al personaje. Entonces, claro, cambiar la voz, ponerme unos anteojos de esos botellas, ahí usamos los sombreros de época, pelucas, no me conocían, compañero, hasta que en algún momento sacó mi voz en la escena, porque decía, yo decía, ¿cuándo entra? No digamos cuando, así la ven. No, y esta maravilla de los grandes directores que toman todo lo que el actor da, y es ya la obra, te olvidas del dramaturgo porque estás ahí con esos actores y se construye el lenguaje, ¿no?, de la obra en el cuerpo de los actores. Déjame decir 2 cositas. A Estela, que está deliciosa, lo sabe, que la admiro, la tuve acá con sus espectáculos. Roca, vos sabés cómo me gusta lo que haces, y tuve la suerte que me mostraron un video de cuando hiciste Tennessee en el Cervantes. Estás brillante, brillante, dirigido por un gran director, Daniel Marcove, me encantó.
Y vos, perro, Cutuli, sos bárbaro. Cuenta cartoon, solo él lo puede hacer. Con este lenguaje difícil, se mandó un furcio y lo arregló con un ladrido. Entonces la gente, esa habilidad, no sabía si era, formaba parte o fue, ¿cómo fue? No, eso sí, fue un furcio. No, sí, lo arregló con un ladrido, sí, pero no en general no ladra, porque el que ladra soy yo. Yo hago ladrido fuera, atrás de un telón. Sí. Yo ahí hago los ladridos, porque él habla de que él está afuera. Sí, él habla de que él está afuera y afuera ese soy yo, el que ladra. Claro, es porque usamos mucho artesanía, que como no se ve, es una pena, pero el sonido del agua lo que también. Se escucha, el sonido del agua, los vientos son unos soplidos que hacemos nosotros atrás. Divinos. Estela sobre todo hace mucho sonido. Porque a Mauricio también le gusta esta búsqueda o cosas muy populares, como esos pajaritos que hacen que los venden en 11 de la calle. A él le encanta eso, ¿no? Y bueno, mis anteojos son de cotillón, de eso. Bueno, es una estética que él tiene, sí, ¿no? Como también de tablado antiguo, los telones raídos, esto, que tiene que ver con la compañía, que es una compañía maravilloso el trabajo de Gabriela Fernández. Gabriela Fernández. Y las luces de Leandra Rodríguez, que son extraordinarias. ¿Y el sonido? Liana Liuni, y más improvisaciones en la armónica. En la armónica de Cutuli, que en realidad es improvisado. Ahora se fijó, pero eran cosas que él sacaba. Bueno, una maravilla. Tomás, me encantó esto de que cuando empezaron con el proceso era como meterse en un bosque. Bueno, contá lo que puedas contar de que quieras, transcurren los 90, contá lo que se pueda decir, no quiero... Sí, con respecto a lo de meternos en un bosque, eso es lo que encontramos trabajando un poco, porque lo que hicimos fue, yo ya tenía todo un trabajo antes hecho de escritura, incluso de más o menos lo que íbamos a montar y de puesta en escena, y lo que hicimos fue, bueno, intentemos que el texto no tome todo, sino que dejémoslo de lado y veamos, hicimos algo que se llamaba diálogos matéricos, veamos cómo podemos dialogar entre nosotros sacando el texto por afuera. Entonces, a partir de ahí, lo que intentábamos era que se nos vaya de las manos el material para después tener que volver al texto y ver ahí qué entraba. Y ahí fue que apareció esa metáfora como de algo como de lo improductivo, como de buscar como un poco el no avanzar en el proceso, sino como más perdernos en esa investigación. Y después me preguntaste... no, y después te pregunté de los 90 que transcurre, cómo fue un poco elegir eso. Sí. El texto se empezó escribiendo en base a unas imágenes. A mí me pasaba mucho que estaba escribiendo textos últimamente y me pasaba después que no me los imaginaba, no tenían nada que ver con lo que yo me imaginaba en imágenes o en puesta en escena. Entonces acá hice al revés, empecé a hacer como una copia de imágenes y de cuadros. Me basé mucho en los cuadros de Edward Hopper, que es un pintor americano del principio del siglo XX, me parece. Y lo estudié mucho y a partir de ahí fui viendo más imágenes. Y había toda una estética de los 90 que me empezó a disparar bastante la escritura. Y también porque había algo de que los personajes, es muy pavo lo que voy a decir, pero había algo de que si existía, son adolescentes, y había algo de que si existía el celular, como que la obra no existiría, ¿no? Como que quería trabajar algo como del aburrimiento y de como cierta, no sé, como cierta cuestión de que la vida está pasando en este momento, que en un momento una interlocutora que tenía me dice, pero son adolescentes, pero no tienen celular, nada. Fue bueno, quizás no existe el celular, y ahí empezó Qué bueno. A modificarse. Bueno, no se pierdan esta obra, breve enciclopedia sobre la amistad, que está en Planta Inclán, los jueves 21 horas, Inclán 2661. Exactamente. Las entradas por alternativa teatral, y en la boletería se consiguen también si alguien va directamente. Sí, siempre y cuando no se hayan agotado, porque son poquitas localidades, son 60 más o menos, pero en general si no se agotaron, sí hay. Bueno, Roberto Benito, por favor, estás maravilloso. Todo es un musical.
me impactó mucho esta búsqueda y esto de querer mostrar, no una parte biográfica de Benito, bueno, contalo vos. Bueno, el Benito de la Boca es el espectáculo del Complejo Teatral de Buenos Aires, que estamos haciendo en el Teatro de la Ribera desde hace unas 2 semanas. Y bueno, y cuenta un poco, la idea era visitar la figura, la obra de Benito Quinquela Martín, en un musical que escribió Juan Francisco Dazo, dirigido por Lizzie Baise, con música de Gustavo Mozzi, coreografía de Gustavo Wons. Y la idea es contar... Los músicos en escena son maravilla. Hermoso, la verdad que es un enorme espectáculo musical, como 15 actores, cantantes y bailarines en escena, más los 7 músicos. Un espectáculo visualmente muy importante. La tenemos a la maestra Eli Sirlin en las luces divina, que hizo una cosa maravillosa, y además iluminó dentro de la apuesta, porque el Teatro de la Ribera es el teatro que donó entre otras cosas, el mismo Benito, y hay 6 murales gigantes que ahora están iluminados por Eli, que son una cosa, estuvieron toda la vida con los cuarzos de frente, y era una cosa ahí que te venía encima, que no se entendía, y ahora es un disfrute. Yo digo que es como nuestro Walt Disney, Benito, nuestro Andy Warhol, y la verdad que es una enorme idea haber hecho este musical para seguir manteniendo viva la figura de un artista que es importantísimo, no solo por su obra plástica, sino por la obra humana, reconocido en todo el mundo. Merece, claro. Y la verdad que es de una emoción, hay muchísima gente de la Boca. Claro, porque lo que cuentan con los personajes de la Boca. Hay un Juan de Dios Filiberto, que es su amigo de Benito, es el que cuenta la historia, y bueno, y van apareciendo los personajes. Benito dio la vuelta al mundo y fue recibido por los primeros, por los presidentes, los dictadores de la época, todo lo que había en la época mandando a algún territorio, lo recibían y lo admiraban mucho, y hay obras de Benito por todo el mundo. Así que bueno, tenemos por suerte ahora en la cartelera porteña, en el mismo Teatro de la Ribera, musical, y bueno, y que la verdad que la gente termina muy emocionada. Sí, porque además es esto, ¿no? Mostrar, no es biográfico, pero cómo se ocupó de que la gente pobre pudiera llegar a la cultura. Contalo de que es impactante cuando lo abandonaron esto, y ahí donde lo ponían, el torno. Contá, por favor. Benito es abandonado en lo que era la ex Casa Cuna, que en ese momento se llamaba el Hospital de Niños Expósitos, la Casa de Niños Expósitos. Lo abandonan ahí. Aparentemente él vendría de una familia importante, porque la ropa con la que lo dejan y un pañuelo eran telas, digamos, especiales que no cualquiera tenía, y a los 7 años lo rescatan. Esto lo dejaban en un torno, que era una especie de canasto giratorio, donde dejaban al bebé, daban vuelta y quedaba al lado adentro, y las monjas lo agarraban, y había montones de niños, porque era un momento, digamos, estamos hablando 1900, una zona portuaria. La Boca no era de este color que veíamos, sino que era el puerto donde entraba el carbón, seguramente era un lugar... Él pintó primero lo que es ahora, ¿no? Él puso el color primero. Él puso el color. Pero ese espacio, un espacio negro, gris, lleno de carbón y con también... Lo que la Boca también le daba a su gente era que había organizaciones sociales, o de golpe el hijo de un carbonero iba a estudiar pintura o accedía a una biblioteca importantísima, que digamos, eso fue lo que le cambió la vida a él. Él se encuentra con un libro de Rodin, qué maravilla, y bueno, y con la frase dicho en su biografía, con la de pintar el mundo, pinta tu aldea y serás universal, entiende que él solo tenía que pintar la Boca, y que la Boca era su obra, y por eso siempre volvió y dio toda su fortuna, digamos. Él mismo decía que la usó la mitad en publicitarse y la otra mitad a la Boca. No, y qué bueno lo de rescatar los murales del teatro, porque tenés razón. Es hermoso. Porque al lado está la casa, que bueno, claro, es un museo, en la escuela museo, que es bellísima. Pero esos del teatro, tenés razón, porque no están ahí, no sabes lo que es ahora. Es una belleza. En el Teatro de Regina hay otros 2 más gigantes también. Sí, en la Regina, la mujer de él.
de Alvear. De Alvear, la mujer de Alvear. De Alvear, Sí, sí. cantante de ópera. Claro. Y iban, ya siendo presidente de Alvear, a su estudio, a Sí. sentarse en un tacho de pintura a hablar, porque él Claro, porque mantenía- los aristócratas y la gente del mundo de la cultura, pero era... lo amaban. Lo todos. amaban. Claro. Y bueno, ella fue mecenas. Y está la Casa del Teatro ahí. Claro, Claro, sí, claro, en el como Regina. que- Contanos esto del proceso, cómo de llegar a la energía de él. Al principio Y- fue una búsqueda importante. Sí, la verdad que sí, porque bueno, primero que la figura de él, digamos, ya tiene su propio peso, hacerlo en la Boca y digamos, en el teatro que él mismo donó, o sea, tenía un peso simbólico para mí. No iba en una construcción, digamos, del parecido y demás. Si bien todos me dicen, esto es igual, la gente ahí de la Boca me dice, me haces acordar en algo, pero no era esa la búsqueda, porque la construcción de este Benito se hace un poco entre los personajes Claro. que habitan la Boca. Entonces, medio como en El Gran Pez, ¿no? Que Sí. alguien cuenta Claro. la historia y se fue así, porque hay algo de tan mágico en su historia que hay cosas que se dicen, otras que no se saben si fueron exactamente. Entonces, él es el Benito construido por su gente. Es la gente de la Boca quien lo construye y quien por momentos parece un héroe, ¿no? Cuando él cuenta que se tira a rescatar al agua el mascarón de proa, que se pone fanático, pero no sabía nadar. O sea, pintaba mejor que nadie en las aguas, Sí, pero lo no sabía tuvieron nadar. claro, lo tuvieron que Entonces, sacar. hay un componente medio Sí. heroico y fantástico por momentos que bueno, que se va moviendo. Hay un encuentro con Alfonsina Storni, que es también una belleza. una suposición. Qué lindo, Bueno, ¿eh? como ya tenemos que cerrar, decir los días y horarios de función y vos del unipersonal que vas a bueno. hacer. Muy bien, de Benito de la Boca estamos de miércoles a domingo en el Teatro de la Ribera, el de miércoles, jueves y viernes 14:30 y sábados y domingo a las 16, así la gente puede disfrutar del día en la Boca. Bueno, decí eso porque quiero terminar con una cosita que tiene ahí Bueno. Hernán, que ahora me va a poner lo de Silvio. Todos los años en el Tadrón se hace el Festival Robner, que es en memoria de Eduardo Robner, que murió hace unos años, muy pocos. Y todos los años convinimos, y pues, me lo pidieron, bueno, que yo haga el unipersonal de Sócrates, el encantador de almas, que era un texto de Eduardo Robner, que también dirigió junto con Fabi Maneiro. Y bueno, yo hago la apertura. ¿Y vas a estar el 20? El 20 a las 5 de la tarde. En Tadrón. En Tadrón. Bueno, muchas gracias, chicos. No, Luis, al contrario. muy agradecida. No se pierdan estos espectáculos. Gracias a los oyentes. Viva el teatro siempre. Gracias, Hernán. Gracias, Sónica. Y me quiero despedir. Seguramente no va a ser todo el tema, pero el comienzo de Silvio Rodríguez, que es su versión de también Sueño con serpientes. Escuchemos lo que nos dice. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar, concierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mato y aparece una